Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. Y en este video envío un saludito muy especial a Maru. Maru, te quiero mucho, te envío un enorme abrazo, amiga. En este video comenzaré a compartir con ustedes una reacción, interpretación, comentario, opinión muy personal del epílogo del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. En la última carta de la parte 3 y por consiguiente el cierre de la novela previo al epílogo, Terry le escribe una carta a Candy indicando que luego de haber esperado protocolariamente el año de duelo luego de la partida de Susana, debido a que lo arropaban las dudas sobre si Candy iba a acoger bien o no la carta de él, dejó esperar 6 meses más. Y le está diciendo que sus sentimientos por ella no han cambiado y que él quería que ella lo supiera y firma la carta con las iniciales TG o TG. Muy bien, ahora quiero mostrarles la ilustración con la que la casa editorial decide presentar el epílogo. Bien, quiero primero hacer una aclaración porque yo recuerdo claramente que en mi primer video con el cual inicié todo este playlist del análisis de esta novela, pues había hecho un destaque sobre este separador. Y yo había pensado que para entonces que era algo simbólico o que inclusive podía ser una interpretación de la casa editorial con respecto al significado de la novela. Pero tengo ahora que aclararles que no es así. ¿Por qué? Porque no hace mucho tuve la oportunidad de ordenar el libro Papá Piernas Largas, que también había sido impreso por la editorial Arechi. Y pude ver que dicho libro también tiene un separador y el separador es exactamente del mismo color, la misma longitud. Por lo que debo suponer que es uso y costumbre de la editorial Arechi o de Yermo Ediciones, que es quien se encarga de la versión en español, de incluir esos separadores con las mismas propiedades en ese tipo de historias. Bien, quería pues dejar eso claro porque una primera impresión que yo me había llevado era que el establecimiento o la inclusión de este separador estaba fuertemente ligado a la historia, pero no es así. Muy bien. La imagen que verán del epílogo, tal y como ha sucedido en videos anteriores, pues la van a ver al revés. Mejor todavía, porque así entonces no se me puede hacer ninguna alegación de violación de derechos de autor. ¿Bien? Ajá. Pues tenemos, ya la parte 3 culminó. La novela se puede decir que tuvo un desenlace. Tal vez muchos de ustedes me digan lo contrario. No, Astrid, falta el epílogo, no hay un desenlace. Muy bien. Cuando yo haya terminado con toda la novela, que entonces comience con mis elaboraciones o mis presentaciones sobre el análisis de ciertos temas, uno de los tópicos donde voy a estar haciendo mucho énfasis es sobre el concepto del epílogo, porque hay mucha confusión general sobre la función de un epílogo, ya que al epílogo de esta novela se le atribuyen muchas propiedades de epílogos que no son propios de telenovelas, sino de telenovelas, de libros o novelas, sino de otros formatos que no son literarios. Bien, pero eso no quiero confundirlo ni enredarlos ahora con eso, sino que voy a reaccionar a las cartas porque el epílogo también es epistolar, a excepción del final del libro que es un leve fragmento en prosa. Bien, pero estamos viendo aquí una flor. Para los que no han visto mis videos anteriores, pues ya se llegó a la conclusión que la flor representa a Candy, la vida de Candy. Bien, si analizamos esto de forma aislada, tal vez algunos de ustedes piensen que la flor o la rosa pudiera representar a alguien más, que tal vez la rosa pudiera representar a Anthony, que tal vez la rosa, al estar en la propiedad de los Arley, pudiera representar a Albert o a Archie o a Esther. Bien, pero
si nosotros analizamos este libro como un todo, en todo su contexto, y no tomamos esto por separado o de forma aleatoria, podemos llegar a la conclusión, incluso de la misma portada, de que esta rosa es de Candy. Tal vez algunos de ustedes digan, ay, pero no sabemos de qué color es la rosa. Las ilustraciones que se presentan, las pocas ilustraciones que se presentan a lo largo de la novela son en sepia, no son a colores. De modo que, aunque sea por fe, debemos hacerle cuenta que corresponde el mismo color de la Dulce Candy, cuyo cruce había iniciado o generado el personaje de Anthony Brown, ¿bien? De modo que esta flor representa a Candy. Ahora bien, tenemos un paquete de cartas. Ese paquete de cartas está, cada una es con un sobre. Ya aquí no estamos hablando de recortes de periódico. Vamos a ver si yo logro localizar el inicio de la parte 3 para que vean la diferencia. Muy bien. Esta es la parte... No, eso era el capítulo extra 3. Bueno, es que la parte 3 es Candy con su cofia de enfermera. De hecho, esto es una prueba más de que la rosa es Candy, es representativa de Candy, ¿bien? Y este es el capítulo extra 3. En el capítulo extra 3 vemos que hay un surtido de cartas, pero no todas son cartas. También hay artículos de periódico, hay inclusive fotografías, aquí en una más abajo, ¿bien? Pero, a diferencia de eso, tenemos que el epílogo son solamente cartas. Y me llama la atención porque todos los sobres aparentan tener el mismo tamaño, a excepción del primero. Hay que ver si todas son cartas entre Candy y una misma persona o Candy y más personas adicionales. Esas cartas están amarradas con un lazo. Para algunos de ustedes, tal vez estas cartas pudieran representar cartas románticas debido a que están todas aglomeradas en un lazo. Hay que ver de quién se trata, con quién son estas cartas que se van a presentar, porque la ilustración, ese es el mensaje de la misma, este es el mensaje de la casa editorial a través de esta ilustración, que el epílogo va a estar compuesto también de cartas, ¿bien? Y me asaltó la duda si las cartas, a razón de la ilustración, no a razón de lo que les sigue, a razón de la ilustración, pues me asaltó la duda sobre si la editorial pues quería establecer que estas cartas eran románticas, y busqué información sobre el concepto de koibumi en Japón, sobre cómo era que en el antiguo Japón y en el moderno Japón, porque todavía hay quienes lo practican, pues se agrupan las cartas de amor. Sobre esto también voy a estar hablando cuando compartan con ustedes mis opiniones sobre el amado de Candy. Pues cuando yo verifiqué para ver si podían ser estas las cartas de la ilustración, vieron que no dije el texto, de la ilustración, si podían ser cartas de amor, pues vi la diferencia básicamente que distingue unas cartas de amor de unas que no son de amor aglomeradas, es que las cartas que eran de amor no se dejaban en los sobres, ni tampoco se amarraban con un lazo, sino que eran cartas que se doblaban en mitad del papel de la carta. La hoja donde estaba contenido el cuerpo de la carta se doblaba, o se dobla para los que todavía lo practican allá, se dobla, y entonces todas quedan colocadas una encima de otra. Algunas veces sí lo amarran con un lazo, casi siempre era como de paja, como estilo cuerda, estilo soga fina. Y otras veces simplemente se dejaban allí sin amarrar, pero la gran mayoría de las ocasiones se depositaban en hojas de árboles, ¿bien? Pero quería compartir esto con ustedes porque tampoco quiero que nadie se lleve la impresión de que la casa editorial estaba demasiado abanderizada o demasiado parcializada con Terry. ¿Y por qué digo esto? Porque en la segunda parte, pues la ilustración es de la rosa amparada, cobijada bajo un narciso.
Y sé que muchos tal vez piensen lo contrario, pero el consenso de muchos es que el Narciso pues pudiera representar a Terry. Sé que algunos lo relacionan con Esther debido a una escena que se suscita en uno de los capítulos, no sé si es el 8 de la parte 2, pero luego haré una aclaración al respecto porque realmente no es de Esther que se está hablando allí. Bien, pero tal vez esto es un mensaje de la casa editorial diciendo, miren, no se crean que las ilustraciones solamente van a apuntar a Terry, también pueden apuntar a otras personas. Si el mensaje de la casa editorial es o no es romántico en esta ilustración, pues eso lo veremos más adelante, ¿bien? Porque tampoco yo me quise lanzar o aventar a decir que tampoco quise aventarme a decir que esta ilustración tampoco quiero lanzarme a decir que esta ilustración es romántica, ¿bien? Muy bien, pero sin más preámbulos, voy a compartir el siguiente fragmento o la siguiente carta del epílogo para su debido análisis. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿bien? Yo calculo que esta parte del epílogo la voy a estar dividiendo más o menos como unos 3 videos. Luego entonces la última carta, que no es hacia la misma persona hacia la cual se le dedica el epílogo, y el final, luego el postfacio, hasta ahora serían 5 videos y entonces ya en el sexto video pues voy a darles mi opinión sobre el amado de Candy, pero esto no termina aquí. Ahora es que van a empezar muchos videos con mis fundamentos, ¿bien? Ajá. Pues tenemos una carta de Candy al tío abuelo William. Ya, como todos ya sabemos que William y Albert son la misma persona. Y que en un momento dado, Candy decidió molestar a Albert, pues llamándolo por tío abuelo William. Aunque, como bien les he señalado anteriormente, hay otras partes de la parte 3, valga la redundancia, donde ya ha pasado mucho tiempo desde la revelación de Albert como el tío abuelo William y donde ella continúa refiriéndose a él incluso con terceros como el tío abuelo William. No olvidemos que la parte 3 no se muestra en orden. El epílogo. Ok. El epílogo, si lo analizamos en conjunto con la parte 3, el epílogo tampoco muestra un orden secuencial o un orden lineal con respecto a la parte 3. Pero sí, de forma aislada, como se presentan las cartas sobre la correspondencia entre Candy y el tío abuelo William, hasta cierto punto hay un orden. ¿Bien? No sé si con esto me entienden. Hay un orden dentro del epílogo, pero no hay un orden del epílogo con respecto al resto de la historia. ¿Bien? Pues bien, querido abuelo William, ¿bajo qué cielo se encuentra en estos momentos? Nunca pensé que ser el cabeza de familia de los Arley requiriera tanta responsabilidad. Ya con esto quiero comenzar haciendo una comparativa y ustedes van a pensar por qué yo regreso tanto a la carta de Candy al comandante Naive. Es que hay tantos y tantos paralelismos. Eso es una carta que ha sido como que bien no subvalorada, como que no se le ha dado la atención que merece en el fandom. Pero voy a detenerme. Dice para el comandante Edgar Naive. Bien. Ajá. Página 315. Comandante Naiven, ¿quién sabe qué mar estará viendo en estos momentos? No está diciéndole al comandante Naiven qué cielo está viendo en estos momentos, pero sí le está diciendo al comandante Naiven qué mar está viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque el comandante Naiven es un capitán de barco. Pero el mensaje es el mismo. Ella quiere saber qué mar está viendo en ese momento. Pero
Pero más adelante, miren lo que ella dice del comandante Naiven. Cuando me contó en una ocasión que tiene usted una hija de mi edad y que se preocupa mucho por el dolor que le causa el tener que estar constantemente viajando por el mar, no puede imaginarse cuánto me alegré cuando supe que yo le recordaba a su hija. Yo también le veía a usted como un padre. Sería maravilloso que el tío abuelo William, el hombre que me adoptó, se pareciera un poco más a usted, aunque usted es mucho más joven. Digo, porque para entonces ella no sabía que el tío William era Albert. ¿Por qué yo quise regresar a este pasaje donde ella le escribió al comandante Naiven? Porque ella le pregunta, tal y como le pregunta ahora a William que bajo qué cielo se encuentra, le estaba preguntando a Naiven, a quien consideró un padre o a quien hubiera deseado ver como una figura de un padre, le pregunta bajo qué mar se encuentra en estos momentos, e incluso que Naiven se preocupaba mucho por todas las veces que viajaba y dejaba a su hija, ¿bien? Vamos a ver más adelante en este epílogo qué otro personaje se va a encontrar viajando mucho, al igual que el comandante Naiven. Fíjense, yo no había expuesto esto en las redes sociales anteriormente. Yo recientemente había presentado un paralelismo entre los personajes de Albert, Georges y Stuart, pero no se me había ocurrido hacer uno entre cierta persona y el comandante Naiven. Y créanme que lo acabo de ver ahora mismo. No fue que lo planeé ni lo ensayé. Este hallazgo o este descubrimiento lo hice ahora mismo, en este momento, frente a ustedes. Bien. Nunca pensé que ser el cabeza de familia de los Arley requiriera tanta responsabilidad. Al ella decir así, que no pensó que ser cabeza de los Arley requiriera tanta responsabilidad, significa que tal vez Candy no ha tenido mucho tiempo de hablar con Albert. ¿Bien? Quiero agradecerle con toda mi alma. Ya le he hablado a usted como parte del juego. Quiero agradecerle con toda mi alma el haber venido a visitar el hogar de Pony. Sé que está iniciando un nuevo proyecto y que es una época un tanto complicada para usted. No olvidemos que Albert le había ofrecido a la señorita Pony y a la hermana Lane como un buen gesto por la bondad que ellas tuvieron con Candy, con su hija adoptiva, que él ofreció remodelar el hogar de Pony y ponerlo en mejores condiciones. De hecho, había considerado volver a construirlo por completo, pero ellas dijeron, no es para tanto. Arreglarlo sí, pero la fachada original no me la dejas donde está, ¿bien? Y dice, en una época un tanto complicada para usted. Aquí se vuelve a reforzar lo que ya dice anteriormente sobre que estar a cargo de los Arley requiere mucha responsabilidad, pues entonces, y dice ahora una época un tanto complicada para usted, está bien ocupado, ¿bien? Todavía me da la sensación de que estoy viviendo un sueño, bien. No es la primera vez que yo hago un señalamiento sobre esto, y es que Candy, hay unos personajes específicos con los cuales Candy siente que está viviendo un sueño, mientras que hay otros con los cuales está sintiendo pues que vive ya sea una buena o una cruda realidad, o que la inspiran a seguir un camino. Pero eso también lo voy a analizar posteriormente. ¿Cómo podría haber imaginado que el príncipe de la colina iba a ser el señor Albert? Es decir, usted mismo. Usted es el príncipe de la colina. Todavía tiemblo por la sorpresa y la emoción. Muy bien, de modo que Albert no solamente es el tío abuelo William, sino que también es nada más y nada menos que el príncipe de la colina. Ahora vamos al capítulo extra 1 de la parte 1. Bien. Página 144, y estas son palabras de Anthony. A tu príncipe lo conociste en esa colina, ¿no es así? Comenzó a susurrar.
La descripción que me diste el otro día de ese muchacho me recuerda que quizá cuando yo era pequeño, de pronto, en ese momento los dos escuchamos un crujido proveniente de un arbusto cercano. Entre las hojas, porque esto lo cuenta la Candy de Avon. Entre las hojas apareció una gruesa cola de zorro. En el momento que aparece el zorro, segundos antes de la partida de Anthony, lo último de lo que Anthony conversó con Candy era de un muchacho que Anthony podía darse por seguro que pudiera haber sido el príncipe de la colina. Y ahí entonces Anthony estaba como que tratando de empatar una cosa con otra y tal vez hubiera llegado a la conclusión, no de que el príncipe era el tío abuelo William o de que el príncipe era Albert, pero había llegado a la conclusión de que el príncipe era alguien cercano a él o era parte de los Arley, ¿bien? Al menos estaba comenzando a sospecharlo. Y dice, todavía tiemblo por la sorpresa y la emoción. Para muchos de ustedes tal vez piensen que ella tiembla de sorpresa y emoción por romance, porque siente amor por Albert. Y otros pues pueden pensar que es la emoción de niña, porque ella vuelve a transportarse a ese momento que tiene 6 años, tal vez la emoción de la nostalgia, o la emoción de finalmente saber quién era el príncipe de la colina por satisfacer su curiosidad. Sobre eso pues me pronunciaré luego. Justo después de que me confesara usted toda la verdad, Georges vino a buscarle. Y antes de que yo pudiera hacer nada por detenerlo, ya había desaparecido de mi vista. De modo que todo apunta a que en el momento que Albert le revela a Candy que es el príncipe de la colina, no fue mucho lo que pudieron conversar porque Georges los interrumpió. Por eso sigo pensando que todo esto es imposible. A veces siento que floto en el aire. Muy bien. ¿Cómo se llama el prefacio de la novela escrito por la misma autora que Conallita? El sueño imposible. A veces siento que floto en el aire. Nunca he olvidado al príncipe de la colina. No creo que esta noche pueda conciliar el sueño. Candy. Muy bien. Para algunos de ustedes, tal vez estas últimas palabras son románticas de Candy hacia Albert. Para otros es como indiqué anteriormente, la emoción de finalmente pues haber hallado el eslabón perdido o haber hallado la respuesta a sus preguntas, porque me imagino que Candy pues ya estaba resignada, ya daba por hecho de que nunca iba a saber quién era el príncipe de la colina. Y dice, a veces siento que floto en el aire, nuevamente la sensación de estar en un sueño, ¿bien? Y ese tema del sueño voy a estar elaborando mucho en él. Y dice, nunca he olvidado al príncipe de la colina. Para algunos eso puede ser romántico, para otros puede ser un recuerdo. Bien, vamos a la próxima. Y es una carta de Albert a Candy. Estimada Candy Swipe Arley, escribo en respuesta a tu carta. Lamento mucho haber tenido que marcharme tan rápido después de haberte revelado toda la verdad. Te pido disculpas de nuevo por el dolor que pudo haberte causado una confesión tan inesperada. Pero entonces se hace una división, el mismo Albert hace una división y dice, es broma, Candy, no creo que quieras que te escriba en un tono tan formal. Me detengo un momento porque en toda la novela es la primera vez que vamos a conocer no tanto el pensamiento de Albert porque son cartas, pero ahora es que vamos a empezar a conocer realmente a Albert, porque todo lo que conocimos de Albert a través de las dos partes anteriores, ya sea la parte 1 y 2 en prosa como la 3 en cartas, por lo que pudimos conocer pues era a través de lo que nos contaba Candy. Y a diferencia de lo que ocurrió con Anthony y con Terry, cuyos pensamientos pudimos conocer como parte de las narraciones en prosa, eso no sucedió con Albert. Ningún fragmento en prosa nos remontó o nos trasladó al pensamiento de Albert. Yo no estoy diciendo que esto es algo negativo, ni estoy diciendo que esto descarta a Albert como el amado de Candy. Yo pienso que es parte de ese misterio que la autora quiso mantener tanto en el personaje principal que es Candy como nosotros los lectores sobre
la forma de ser, la personalidad y la identidad de Albert, ¿bien? Pero ahora que vamos a saber de lleno lo que pasa por la mente de Albert, ¿bien? Y vamos a ver si llegamos a conocerlo profundamente, porque no olvido que en la parte 3, la Candy que actualmente vive en Avon se refiere a él como exasperante, pero no porque lo está ofendiendo ni insultando, sino en el sentido de que ella siente que nunca va a llegar a conocerlo por completo. Bien, vamos a ver si nosotras las lectoras tenemos la ventaja sobre Candy de llegar a conocerlo por completo, o si nos vamos a quedar en ascuas al igual que Candy sobre ciertos asuntos. Bien. Es broma, Candy, no creo que quieras que te escriba en un tono tan formal. ¿Qué te parece si me escribes de la misma forma en que hablamos cuando nos vemos en persona, con tu habitual alegría? Eso significa que del mismo modo como Candy le mencionaba en una carta imaginaria a Esther, que ella no podía hacer una integración del tío abuelo William con el señor Albert, pues tal vez ahora se le hace difícil asimilar, integrar a ambos con el príncipe de la colina. O sea, se le está haciendo difícil pues hacerse la idea de que el príncipe de la colina también forma parte de la ecuación, ¿bien? Y que tal vez eso le produce un poco de tensión y por tal razón pues Albert percibe que las cartas de ella son un tanto que tal vez no se atreve a decir lo que ella quiere decir realmente. Es normal que estés enfadada. Te he estado ocultando mi verdadera identidad durante muchos años. Y también mi nombre es real, William A. Arley. De manera que él es William Albert Arley. ¿Ven? No voy a justificarme, pero quiero que sepas que siempre me he preguntado si estaba haciendo lo correcto. Él mismo se lo cuestionó. Lo único que quería era cuidarte desde las sombras. ¿Quién hubiera dicho que ibas a ser tú la que acabara cuidando del señor Albert? Parece la trama de una novela barata. Porque él dice que parece la trama de una novela barata y que era Candy la que iba a terminar cuidándolo. Porque según él mismo dice antes, quería cuidarte de las sombras. Mi intención, Candy, era cuidarte a ti. Pero debido a lo que me pasó con la amnesia, terminaste tú cuidándome a mí. La vida da muchas vueltas. Y paralelo con el cuidado de Candy a Albert, que fue con mucho gusto que Candy lo hizo, porque Candy pues tiene un profundo aprecio hacia Albert. Paralelo con eso, tenemos a un Terry que estaba cuidando a Susana, que tal vez, no voy a decir que es que no lo hacía con gusto, pero se encontraba con Susana pues más por sentido de culpabilidad o por responsabilidad que sentía con ella, ¿bien? Pero ambos se encontraban paralelamente cuidando a otras personas, ¿bien? Pero lo que me llama la atención aquí es cuando dice, lo único que quería era cuidarte desde las sombras. Primero, porque nosotros hemos sido testigos como lectores de que al menos 2 instantes, uno en el capítulo 13 de la parte 1 y otro en el capítulo 6 de la parte 2, donde Albert, en su faceta del señor Albert, se presentaba con gafas en altas horas de la noche. En el caso de la parte 1, estaba en una cabaña donde él vivía en ese momento con gafas, aunque luego se las quita. Y finalmente, en la parte 2 también andaba con gafas puestas. Al igual que en la parte 1, pues se las quita al ver a Candy, lo que significa que él siente que con Candy pues no tiene nada que temer. Pero entonces, ¿por qué él tendría que querer estar oculto entre las sombras? Yo no quiero, vuelvo y digo, con esto yo no estoy poniendo en tela de juicio su bondad o su integridad. Tal vez él no estaba listo para mostrarse ante el mundo todavía no estaba listo para asumir responsabilidad y por tal razón prefería permanecer en el anonimato. No era que estaba huyendo, o sea, yo no quiero decir que era que estaba huyendo. Sé que para algunas personas del fandom él estaba huyendo, pero yo prefiero verlo como que no estaba todavía preparado. Y el hecho de andar con gafas en la noche para no ser visto, para pasar desapercibido, como si quisiera ser invisible en ese momento, pues una manera de mostrarlo, pero
con Candy pues se sentía con la confianza de que Candy es una persona transparente, es una persona que lo conoce como es, y no como es, porque obviamente pues ella no sabía que él era su papá adoptivo, ella no sabía que él era el príncipe de la colina, pero que sí, pues tal vez llegó a conocerlo de un modo que tal vez otras personas no llegaron a conocerlo, porque como bien sabemos, él no es una persona que suele exponer mucho de sí mismo, es una persona bien privada y tal vez por eso andaba con las gafas. Pero también yo quiero resaltar, además de las múltiples menciones de sombras que se hace alrededor de Albert y alrededor de Terry, solamente que en el caso de Terry la autora lo utiliza de una temática y manera diferente, la cual voy a exponer próximamente. Y las sombras quiero aclarar, ni es un elemento negativo en Albert, ni es un elemento negativo en Terry, del modo como la autora los utiliza en la novela. Sí los usan contextos diferentes, pero ninguno de los dos contextos es negativo, ¿bien? Porque para los japoneses las luces y las sombras son un juego de iluminación muy importante en la literatura y como parte de su vida, su cultura. Pero, llegué. Página 372 de la parte 3, la carta que Candy le envía a Eleanor Baker. Dice: aquella tarde entendí que usted siempre había estado velando por él en las sombras. Saber que Terry tiene una madre de verdad siempre consigue animarme. Además, habernos encontrado en un lugar como aquel me hace creer que a todos nos empuja una fuerza misteriosa. En ese fragmento de esa carta, cuando Candy le dice a Eleanor que ella cuidó a Terry desde las sombras, es un modo de la autora decirnos a nosotros, pareciera como que Eleanor no hubiera estado pendiente a Terry, pero sí lo estaba. Sí estaba al pendiente de él. Desde un lugar oculto, desde un lugar no tan visible, pero Eleanor como madre sí estaba pendiente de él. Y miren qué casualidad ahora, que del mismo modo como en la carta anterior, la autora hace unas similitudes literarias entre Albert y el comandante Niven, aquí también entonces, en cuestiones de su rol como padre adoptivo, aquí también entonces a Albert le está diciendo a Candy, no es Candy a Albert, tú me cuidaste desde las sombras, no, es Albert a Candy diciendo lo único que quería era cuidarte desde las sombras. Él quería cuidarla desde el anonimato o cuidarla desde ese lugar de donde él sentía que estaba resguardado y desde donde él pensaba que era como mejor podía proceder. Bien. Solo por eso soportaré que me trates como a un anciano o que me llames tío abuelo las veces que hagan falta, de modo que en este momento pues continuaba el asunto de la bromita. Sabía que iba a sorprenderte, pero necesitaba contarte toda la verdad. No obstante, quería encontrar me perdí. El momento adecuado. Me hubiera gustado hacerlo en el lugar donde nos vimos por primera vez en la colina de Pony. De esa forma creía que volverías a verme como el joven que una vez fui. Muy bien. De manera que si yo empato esto con lo que había expresado Candy en la carta anterior, debo suponer que Albert intentó pues contarle con todos los detalles el asunto del príncipe de la colina, se lo llegó a decir, pero apenas tuvo tiempo de hablar más al respecto porque Georges entonces pues hizo que se fuera, ¿bien? Pero que la intención de él era contárselo en el mismo día donde tuvieron ese primer encuentro en el capítulo 2 de la parte 1, ¿bien? Y dice, creía que volverías a verme como al joven que una vez fui. Muy bien, para algunos esto puede tener una connotación romántica, para otros esto pudiera significar que tal vez él quiere que ella lo vea con esa misma familiaridad con la que esa niña de 6 años vio a ese muchacho que la ayudó a olvidarse de la gran pena y la gran tristeza que le ocasionó el haberse separado de Annie momentos antes, ¿bien? Que tal vez, y para otros es una forma de él decirle a Candy, no me veas como un hombre, quiero que me veas como ese mismo jovencito, no me veas como un hombre.
Esas son las tres posibles maneras de ver el asunto. ¿Ven? Querida Candy, lo entendiste todo enseguida. Me bastó con ver tus ojos llenos de lágrimas para saber que lo veías todo con claridad de una vez por todas. Mi intención era quedarme a tu lado para explicártelo todo con calma, pero nos interrumpieron. George siempre interviene en los momentos más inoportunos, pero no desaparecí de golpe como tú dices. Me acompañaste al coche, ¿recuerdas? Muy bien. Ah, ella fue con él al coche. Tampoco es que, al igual que en el capítulo 2, ese jovencito, ese Albert bien jovencito, que era el príncipe de la colina, probablemente adolescente, no fue que salió a la huida. George interrumpió, pero Candy en esa ocasión pues lo acompañó hasta el coche. ¿Bien? Ahora mismo, entonces, muchos de ustedes pensarán en relación al final del libro, pues ¿será que Albert condujo su propio coche? ¿Será que George se lo conduce? Pues no se menciona, ese asunto no se especifica aquí, si el mismo Albert estaba conduciendo o si es George que lo estaba llevando o si tal vez era otro chofer que los estaba llevando a ambos, ¿bien? Eso no hay forma de saberlo. Ahora mismo debo darle prioridad al trabajo, algo que nunca me había preocupado hasta ahora. Pero me gustaría poder verte pronto, aunque durante una buena temporada no voy a ser capaz de librarme de los compromisos laborales. Candy, espero con ganas tu próxima carta. Me gustaría ver a la verdadera Candy esta vez. Cuídate mucho y saluda de mi parte a la señorita Pony, a la hermana Lane y a los niños. La carta la firma William Albert Arley. Él le está diciendo a ella, mira, puedes relajarte, soy el mismo muchacho adolescente que conociste, soy el señor Albert, no tienes que sentir que estás hablando con un extraño, ¿bien? Ahora, ¿por qué creo que él firma como William Albert Arley? Pues creo que él lo firma así para esta vez ya que Candy conoce todo sobre el príncipe, todo sobre William, etcétera. Pues ahora él se está presentando tal cual es y tal como es realmente William Albert Arley, y no es con la inicial A, esta vez William Albert completo Arley. Bien, tenemos ahora una carta de Candy para Albert. Dice, para el príncipe de la colina. Muchos de ustedes dirán, ay, está siendo romántica porque le está escribiendo al príncipe, está asociando a Albert como el príncipe. Vamos a ver. Aunque me pediste que fuera más natural en mis cartas, ¿cómo puedo hacer para no ponerme nerviosa cuando le estoy escribiendo al príncipe de la colina? De acuerdo, voy a intentar calmarme. Muy bien. Eso significa que la razón, según las palabras de Candy, la razón por la que ella no siente que está siendo natural en sus cartas es porque ella todavía, tal y como mencioné anteriormente, está manejando el asunto del príncipe de la colina. Ella está en shock. Ella todavía está tratando de asimilarlo. Ella misma lo dijo, esto es un sueño. Esto es un sueño. Ella siente que lo que acaba de revelarse como si fuera parte de una película. Muy bien, entonces, que se pone nerviosa cuando está escribiendo La Príncipe de la Colina. Para algunos de ustedes esto pudiera ser algo romántico. Luego yo les diré a ustedes mi parecer sobre eso. Pero sí, yo sé que para algunos de los que me ven eso pudiera ser algo romántico. Muy bien. Querido príncipe de la colina, porque ella empieza de cero nuevamente. Querido príncipe de la colina, gracias por responderme tan rápido. Para algunos, al ella ahora decir querido príncipe de la colina, el apelativo querido, para algunos pudiera entonces ser indicio de romance. Para otros, pues es un modo de referirse a él como alguien a quien aprecia. Por darles un ejemplo, no es que con esto yo quiera aniquilar las esperanzas de aquellas personas que desean que Albert sea el amado de Candy. Pero, por darles un ejemplo, miren, Candy le escribe a Franny, con quien no se llevaba exactamente bien, le dice querida Franny Hamilton. Candy le escribe a su amiga, dice querida Candy.
querido Archibald Cornwell, querido Terry, querido Terence Graham, que el querido pues se usa varias veces en esta novela, pero también querido se puede utilizar en términos románticos en una carta. Bien. Muy bien. Gracias por responderme tan rápido. El señor William Albert Arley no hace más que sorprenderme. Para una dama tan delicada como yo, 10 corazones no serían suficientes para resistir todas estas confesiones. Muy bien. Me llama la atención algo aquí. Y es cuando dice, para una dama tan delicada como yo. ¿Por qué? Porque Candy ya había decidido en la parte 2 que a ella no se le daba ser una dama. Que vemos como en la parte 1, ella en un inicio quiere convertirse en una señorita refinada, en una dama de alta alcurnia, en alguien de sociedad, de alta sociedad. Quería hacerlo porque sentía que con eso podía ser digna de estar con Anthony. Luego quiere convertirse en una dama, ya luego de la partida de Anthony, pues como una forma de agradecerle al tío abuelo William, que en aquel momento no sabía quién era él. Pero en un momento dado de la parte 2, ella había determinado que no quería ser una dama. Que definitivamente eso no era parte de su forma de ser. Que sí le agradeces al tío abuelo William, que sí incluso luego que ella descubre que el tío abuelo William es Albert, ella continúa afirmando como Candice White Arley, lo que significa que siente que es parte de la familia. No se trata de que ella repudió la familia Arley o de que ella se desafilió de la familia Arley, no. Pero a lo que ella se refiere es a que ella pues decidió que esa parte del refinamiento de la etiqueta pues no la va a asumir porque no forma parte de su personalidad. Pero entonces aquí dice en una carta al príncipe de la colina, para una dama tan delicada como yo, 10 corazones no serían suficientes para resistir todas estas confesiones. Tal vez ella lo diga en sentido bromista, en sentido sarcástico, ¿bien? O que como está en esta nube de que Albert es el príncipe de la colina, que tal vez ella quiera momentáneamente sentirse como una dama, porque la impresión que le dio el príncipe a sus 6 añitos era de que era alguien precisamente de la realeza, de que era alguien de la nobleza, que era alguien principesco o de un cuento de hadas, ¿bien? Y dice, 10 corazones no serían suficientes para resistir todas estas confesiones. El 10 me llama la atención porque el 10 en Japón es un número que significa prosperidad, es un número que significa bendición, ¿bien? Entonces 10 corazones no serían suficientes para resistir todas estas confesiones. Para muchos, esa frase puede ser romántica, porque tal vez la revelación de Albert como el príncipe de la colina para algunos tenga un significado romántico. Para otros, esa frase 10 corazones no serían suficientes para resistir las confesiones se refiere a que para Candy todo ya es demasiado abrumador, ya es demasiado, tantas revelaciones, tantos descubrimientos, que eso puede impactar cualquier corazón, ¿bien? Y ahí pues ya no en el sentido romántico precisamente. A partir de ahora, creo que le llamaré siempre tío abuelo. Bien. Yo creo que aquí ya ella está saliéndose del asunto de la broma. ¿Recuerdan lo que yo les dije que volví a mencionarlo hace unos momentos? De que mucho después, años después de ella conocer que Albert es el tío abuelo, en ocasiones sigue refiriéndose a él como tío abuelo y no necesariamente hacia nosotros los lectores en narración, sino también en cartas hacia terceras personas. Pues aquí lo estamos viendo. Será su forma de pagar por todo lo que me ha hecho sufrir. Ya, ok, esto es después del asunto de la broma. Tal vez ahora ya se lo está diciendo como en bromita, tal vez a veces le diga a tío abuelo, tal vez le diga a Albert, tal vez le diga señor Albert, pero que siempre va a haber uno que otro momento que ella va a colar ese término de tío abuelo. Esa es mi forma de percibirlo, porque es una opinión personal, ¿bien? No obstante, debo admitir que la forma en que me reveló la verdad fue maravillosa. Estábamos en la colina de Pony, donde te vi por primera vez. Había un cielo claro y se podía oler el perfume de la hierba.
justo como en estos momentos. Eso también explica por qué la primera carta del epílogo abre con Candy diciendo bajo qué cielo se encuentra en estos momentos. Además de la similitud o paralelismo con el personaje del comandante Naiven. No es que esta carta fuera antes de la primera carta del epílogo. Esta carta va después de la carta anterior de Albert a Candy. Es que Candy está rememorando lo que pasó en el momento en el que Albert pues le reveló que era el príncipe de la colina y decía que había un cielo claro. Pues al decirle a ella, en esa primera carta del epílogo, bajo qué cielo se encuentra, porque ya conocía la verdad, eso significa que ella quiere saber si está dirigiéndose al mismo hombre que le reveló que era el príncipe tiempo atrás. Me explico. En el momento que esas primeras cartas de Candy hacia Albert carecen de naturalidad, dicho por el mismo Albert. Pues al ella decirle bajo qué cielo se encuentra en estos momentos, no solamente se refiere a él como padre adoptivo, en similitud como ella pensaba en el comandante Naiven como alguien cercano a un padre, sino que también lo hace en el sentido de que todavía no se siente cómoda, asimilando que además de ser su padre adoptivo, también es el príncipe de la colina. Y entonces quiere ver si él se encuentra bajo el mismo cielo que se encontraba, el cielo despejado, en el momento que él fue con toda familiaridad al hogar de Pony a decirle que él era el príncipe. Muy bien. Como para tratar de conectarlos, ¿bien? Porque ella todavía no se sentía cómoda haciéndolo. Muy bien. Ajá. Cuando el tío abuelo se presentó sin avisar aquel día en el hogar de Pony, me puse muy nerviosa sin razón aparente. Las directoras se apresuraron a preparar té y galletas, pero yo me quedé allí parada, embobada. Cuando el tío abuelo entró en el orfanato, su rostro me pareció tan diferente. Era el rostro de un niño. Muy bien. Esto de que se puso muy nerviosa sin razón aparente, para algunos pudiera pensar que era que estaba nerviosa porque por razones de que estaba enamorada de Albert y su cercanía la iba a poner nerviosa. Para otros, el ponerse nerviosa sin razón aparente, porque eso es lo que dice aquí, sin razón aparente, significa que ella podía tener un presentimiento o un presagio de que algo importante iba a pasar ese día. Yo me inclino por eso. Y es por el término sin razón aparente. Sin razón aparente. Luego entonces se quedó parada, embobada, cuando el tío abuelo entró en el orfanato. ¿Y por qué estaba embobada? Para algunos estaba embobada porque se emocionó amorosamente de estar con él. Para otros se quedó embobada por lo que dice después, porque su rostro le parecía tan diferente y era el rostro de un niño. Por lo que otra posible razón por la que estuviera embobada era por ese semblante, la expresión que había en ese rostro cuando él entró. No olvidemos también que esta debe ser la primera vez que Candy ve a Albert en el hogar como adulto, en el hogar de Pony. Previo a eso, solamente lo había visto como el príncipe de la colina. Algo me dice que tal vez en el momento que él ve a Albert entrando al hogar de Pony, tal vez ahí como que empezó a quedarle todo claro y tal vez empezó a asociar, empezó a recordar, tal vez como que todo empezó a aclarársele más a ella, ¿bien? Y dice, era el rostro de un niño. De manera que si ella se queda bajo esta otra posibilidad embobada, porque él llegó con un rostro diferente y era el rostro de un niño, pues en esa otra posibilidad, pues ella no lo puede estar mirando como hombre, porque ella está viendo el rostro de un niño. Y ella, ¿verdad? Y en esa otra vertiente, pues ella no va a estar enamorada de un hombre con un rostro de un niño, porque sería algo perverso. A veces disfruto tratándole como, pero eso es en caso de ser esa otra posibilidad. A veces disfruto tratándole como si fuera un anciano, pero en realidad aparenta mucho menos edad de la que tiene. Solo que en aquel momento decir que parecía más joven quizá no fuera la expresión correcta. No me estoy explicando bien, pero en cualquier caso parecía diferente al tío abuelo que yo conocía y mi corazón dio un vuelco enorme. Bien, esto de que se veía más joven de la edad que tiene, no solamente se presenta con Albert, también ella hace esta mención sobre Stuart.
Y pregunto, ¿acaso Candy se enamoró alguna vez de Stuart? Porque ella le destaca eso a Stuart. Muy bien. Y dice, parecía diferente al tío abuelo que ella conocía y su corazón dio un vuelco enorme. Para algunos su corazón dio un vuelco enorme porque estaba ya enamorada de Albert. Aunque justo antes dice, parecía diferente al tío abuelo que yo conocía. Y si ella dice que parece diferente al tío abuelo que yo conocía es porque ella está consciente de que Albert es su tío abuelo. Tío abuelo en el sentido de que es su padre adoptivo. Pero dice, mi corazón dio un vuelco enorme. Hay que ver si es que ella está románticamente atraída. O si tal vez su corazón dio un vuelco enorme porque se le hizo diferente con el semblante de un niño, tal y como ella explicara segundos antes. El tío abuelo, entonces miren cómo ella vuelve a decirle al tío abuelo. El tío abuelo rechazó el té que le ofrecimos y me dijo, Candy, acompáñame a la colina. Así que inmediatamente después de decir que su corazón dio un vuelco enorme, ella nuevamente dice, el tío abuelo rechazó el té que le ofrecimos. Y es en una carta escrita al mismo tío abuelo y se refiere a él en tercera persona, en una carta escrita a él mismo. El tío abuelo ahí vuelve entonces a referirse a él como tío abuelo o como su padre adoptivo. Ella no dice mi padre adoptivo, no, pero es el tío abuelo. ¿Y qué es el tío abuelo? Pues el patriarca de los Arley y el hombre que la adopta. Y ella vuelve y retoma ese término. Y me dijo, Candy, acompáñame a la colina. Fue entonces cuando sentí que iba a ocurrir algo importante, pero nunca me habría... Fue entonces cuando sentí que iba a ocurrir algo importante, pero nunca me habría imaginado ni en mis mejores sueños lo que sucedió después. Vuelve al asunto de los sueños. Cuando llegamos a la colina, nos quedamos un momento en silencio. Al cabo de unos minutos, el hombre se armó de valor, se giró hacia mí y me dedicó una sonrisa tímida. Ella continúa refiriéndose a Albert en tercera persona en una carta escrita al mismo Albert. Candy, ¿no crees que va siendo hora de que me devuelvas el broche que perdí? Me preguntó. Retrocedí en el tiempo en un instante. De repente volví a ser niña y empecé a llorar. Tenía ante mis ojos al verdadero príncipe de la colina y me estaba sonriendo solo a mí. Para algunos este momento es romántico. Para otros es un momento donde todas las lectoras estamos emocionadas, seamos fan de Albert, seamos fan de Terry, seamos fan de quien sea. Es un momento donde todos nos alegramos por Candy. Y Candy dice, volví a ser niña. Volví a ser niña. Así que para aquellos que no piensan que es un momento romántico, pues pueden pensar que no es romántico porque Candy se sintió transportada entonces a su niñez. ¿Bien? No pude evitar romper a llorar. Estoy más guapa cuando sonrío, ¿verdad? Te pregunté. Tú me respondiste con los ojos llorosos. Ahora estás guapa incluso cuando lloras, pequeñina. Muy bien. ¿Por qué con los ojos llorosos? Pues porque está emocionado también. Claro, yo esperaría también que él estuviera con los ojos llorosos. Para algunos él está con los ojos llorosos porque está enamorado de Candy. Para algunos él está con los ojos llorosos porque al igual que Candy volvió a ser niña, según las palabras de ella misma, tal vez él volvió a ser un muchacho en ese momento. Y dice que le respondió, ahora estás guapa incluso cuando lloras, pequeñina. Muy bien. Para algunos, el decirle estás guapa incluso cuando lloras representa un coqueteo o un galanteo. Para otros, pues es una forma de un padre decirle a su niñita, ay, qué bella tú eres, qué hermosa, qué linda, qué cochita linda de papá, qué bella eres, qué hermosa eres. Porque sí, un padre puede decirle a su hija que es bella y que es hermosa sin que haya perversión. Yo llevo 21 años de matrimonio con Ángel. Tenemos, mi hijo mayor es varón y tenemos una hija también. Y sí, mi esposo le dice a mi hija, qué guapa te ves, qué bella te ves, qué bello te queda eso, te ves preciosa. Y es de un padre hacia una niña, no hay mala intención allí. Es un padre diciéndole hermoso a una hija. Pero para otro sector esto pudiera ser algo romántico, ¿bien? Para otro sector de lectores. Pero dice también, ahora estás guapa incluso cuando lloras, pequeñina, tal y como se lo dijo en el capítulo 2.
de la parte 1. Ya me lo parecía a mí, tienes una risa adorable pequeñina, ¿bien? De modo que sí, que Albert también está regresando a su adolescencia y le está diciendo a Candy pequeñina. Y del mismo modo, donde no le dice exactamente pequeñina, pero sí le dice en un momento dado a Candy, en la página 94 del capítulo 13, parte 1, muy bien, princesita, ¿quieres comer algo? Y es porque le está atendiendo una Candy que está asustada, que había sufrido un golpe en una cascada, y él está procurando que ella no haya sufrido una contusión, de que ella esté bien atendida, como la haría un padre con una hija. Pero vuelvo y digo, también reconozco que hay un sector de personas que entiendan que este momento es romántico, o que es un coqueteo, ¿bien? Tu voz sonaba rota, pero era la voz del príncipe. No cabía duda, era su forma de hablar. Esa voz había estado siempre conmigo. La estuve escuchando durante años, pero nunca caí en la cuenta. Al final, entendí por qué esa voz siempre había conseguido sosegarme el corazón. Para algunos de ustedes, sosegar el corazón pudiera ser algo romántico. Para otros, pues también pudiera tener el mismo efecto que tenía Stuart cada vez que le sosegaba el corazón a Candy, según sus propias palabras, y Georges cada vez que le sosegaba el corazón a Candy, según sus propias palabras. Mi pregunta es, ¿Candy se enamoró alguna vez de Georges o de Stuart? Muy bien. Y a la vez entendí por qué el tío abuelo me había parecido tan diferente. El hombre que había venido a verme al hogar de Pony no era el tío abuelo que yo conocía, era el príncipe de la colina. Para algunos de ustedes, ella lo está viendo como hombre, porque para muchos de ustedes, ella se enamoró del príncipe y vio al príncipe muchacho del capítulo 2 a su tierna edad de 6 años. Para algunos de ustedes, a la tierna edad de 6 años, ella vio al príncipe de la colina mocoso escuincle o muchachito, chamaquito de la parte 2 que lo vio como un hombre en ese momento. Y que ahora estaba volviendo a ver a Albert como un hombre, al igual que había visto como un hombre al príncipe de la colina. Eso es lo que piensan algunos sectores, ¿bien? Para otros de ustedes, pues eso significa que ella está explicando por qué el Albert que hizo entrada en el hogar de Pony, pues tenía un semblante distinto con el rostro de un niño, según ella misma mencionara en la página anterior. Que eso explica por qué le pareció un niño en el momento en el que entró. De ser así, de irnos por esa otra vertiente, si eso explica por qué ella lo vio con cara de niño, pues ahí ella no puede estar mirándolo con ojos de mujer hacia hombre. Eso es si nos vamos por esa otra tangente, ¿bien? Muy bien. No podía dejar de llorar, pero en esta ocasión eran lágrimas de alegría. Príncipe, eres una persona horrible. En la casa de la Magnolia te enseñé el broche muchísimas veces e incluso hablé de ti. Si mal no recuerdo, el tal señor Albert se quedaba allí escuchando, de brazos cruzados, sin decir nada. Ahí ella se refiere a él en esta ocasión como el señor Albert. Miren de qué múltiples maneras ella se dirige a él. Se dirige a él como príncipe de la colina, se dirige a él como tío abuelo William, se dirige a él como señor Albert, lo que para él, digo porque ella está haciendo retrospección, pero en aquel momento era el señor Albert, se dirige como Albert, próximamente se va a referir a él con otro apelativo, bien. Para algunos de ustedes eso no significa nada, pero para otros eso pudiera significar que si ella por momentos lo llama tío abuelo y por momentos lo llama señor Albert, pues que entonces mientras ella se dirija a él por esos roles, pues que no puede estar mirándolo con ojos de mujer hacia un hombre. Por eso es que hago la salvedad entre lo que interpretan unos y lo que interpretan otros. ¿Bien? Luego entonces voy a decirles ya, cuando haga mis análisis sobre el amado de Candy, qué es lo que yo pienso al respecto. No sé si se han fijado, en todo el video yo llevo como que haciendo una comparativa de lo que piensa un lado, lo que piensa el otro. Pero entonces luego me explicaré mejor en cuanto a mi perspectiva personal sobre el asunto. ¿Por qué no lo hago todavía? Porque no quiero ni convencer a las personas de mi punto de vista, ni tampoco quiero confundir. Eso lo haré ya posteriormente, luego de que yo emita mi opinión sobre quién es el amado. ¿Bien? Muy bien.
Ajá. ¿Quién sabe si en aquel momento ya habías recuperado la memoria? Tengo que aprovechar ahora que puedo para hacer todas las preguntas que quiera. Te quedaste mirándome en silencio hasta que dejé de llorar. El viento soplaba fuerte, pero era agradable sentirlo en las mejillas húmedas, de modo que, remontándonos esa ocasión, ellos van a la colina. Luego de que Candy ve un semblante de un niño a la llegada de Albert al hogar de Pony, siendo la primera vez que ella lo ve como adulto arribar al hogar de Pony, van a la colina, él le dice, dame el broche, pero se lo dice de forma obviamente cariñosa. Ahí ella entonces descubre que Albert es el príncipe. Él está con ojos llorosos. Ella entonces empieza a llorar y él la contempla en silencio. Y dice que la contempló en silencio hasta que dejó llorar. Él la dejó llorando. Yo no estoy diciendo que esto es una crueldad. Estoy refiriéndome a lo que él hizo mientras ella estaba llorando. Él dejó que ella pues se serenara, se compusiera. El viento soplaba fuerte, pero era agradable sentirlo en las mejillas húmedas. No podía creer que bajo ese cielo azul claro tuviera a mi lado de nuevo el príncipe de la colina. Nuevamente el cielo. Y ahí es que dice en una carta bajo qué cielo se encuentra en estos momentos, porque ella quiere asegurarse, cerciorarse que de veras es él el príncipe de la colina, porque todavía no lo puede creer. Ya sea que lo piense de un modo romántico o no lo puede creer. Bien. Y dice, no podía creer que bajo ese cielo azul claro tuviera a mi lado de nuevo el príncipe de la colina. Me tenías cautivada. Entonces desde abajo llegó el sonido del claxon de Georges. Aquel ruido me devolvió la realidad. ¡Ay! Entonces el claxon de Georges, eso significa que entonces el auto es de Georges. Por consiguiente, Georges es quien maneja el coche. Ustedes dirán, ¿por qué te importa eso? Es que va a haber unos fundamentos hay unos comentarios en el fandom sobre el final y parte de ciertos argumentos envuelven un coche. Y dicen, me tenías cautivada. Para muchos, esta frase de cautivada dice, boom, cautivada. Eso es que estoy atraída por él. Si hay un sector que entienden que al decir Candy que estaba cautivada en ese momento por el príncipe de la colina, por Albert, pues es porque estaba atraída amorosamente o atraída sentimentalmente, románticamente hacia Albert. Mientras que para otros, el decir me tenías cautivada se refiere a que ella estaba en un trance por la revelación y dice, entonces desde abajo llegó el sonido del claxon y aquel ruido me devolvió a la realidad. Ay, por lo que para otro sector del fandom, pues el decir me tenías cautivada significa que, tal y como ella mencionará varias veces, sentía que estaba en un sueño, que estaba en un espejismo, que estaba de regreso al pasado, pero entonces el claxon o la bocina, como decimos aquí en la isla, la bocina de Georges, del auto de Georges, la devuelve a la realidad. Nuevamente el asunto de los sueños versus las realidades. Luego, cuando yo entonces exponga mi opinión o interpretación personal sobre el amado de Candy, yo voy a compartir con ustedes el término de la Real Academia Española de lo que significa estar cautivado o atraído y los 3 escenarios donde una persona puede estar cautivada por otra, por ende los 3 escenarios bajo los cuales Candy pudo haber afirmado, o los 3 contextos donde Candy pudo haber afirmado que se sentía cautivada en ese momento por algo. ¿Bien? Pero eso lo elaboraré más adelante. Muy bien. Había soñado tantas veces con encontrarte de nuevo, con hacerte tantas preguntas. Me encantaría saber qué estabas haciendo el día que nos conocimos y por qué desapareciste de repente. Pero te lo pregunto ahora, ¿por qué? Bien, si yo hubiera conocido a un hombre con una vestimenta escocesa, ese hombre fue amable conmigo en uno de los peores momentos de mi vida, desaparece, luego tengo la oportunidad de conocerlo, yo también tendría un montón de preguntas que hacerle. Yo le pediría muchísimas explicaciones. Supongo que nos pondremos al día la próxima vez que nos veamos. Ahora sí que espero con ganas de volver a verte. Muy bien, para muchos
ella quiere volver a verlo por razones románticas, para otros pues quiere volver a verle para satisfacer su curiosidad y para que le sean entonces respondidas las preguntas sobre cómo él terminó siendo el príncipe de la colina. Cambiando de tema, pronto decidió cambiar el tema. Así que ella no solamente está hablando de que, ay, eres el príncipe de la colina, estoy emocionada, chijichija. No, cambió de tema. Pronto será mayo y la colina de Pony se llenará de flores. ¿Sabes qué día será muy pronto también? Exacto, el cumpleaños de cierta persona, y lo digo en voz alta. Querido príncipe, voy a lanzarte un hechizo. Alalá, bla, 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 geragorabón. Vendrás al hogar de Pony muy pronto para reunirte con una muchacha que es guapa cuando llora y cuando ríe. El regalo que le llevarás serán unas vacaciones. Tendrás que pasar mucho tiempo con ella y hablarle de muchas cosas. Esperando que mi magia funcione, Candy. De modo que ya todavía está en este ambiente de sueño, en este ambiente de cuento de hadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dirige a él como príncipe, le lanza un hechizo, le habla como si fuera una bruja. Son elementos de un cuento de hadas. Son elementos de una obra literaria de fantasía. ¿Bien? ¿Y por qué ella quiere hacerle esa magia? Para ver si él puede pasar tiempo con ella en su cumpleaños. Ya sea que lo haga románticamente o que lo haga parentalmente o que lo haga amistosamente o que lo haga nostálgicamente. Ella quiere, tiene preguntas que le deben ser respondidas. Y ahora no dejo de pensar en la carta que ella no le envía a Terry, donde dice: es que me perdí, pero cuando recuperó la memoria no me lo contó al momento. Todavía hoy en día me quedan muchos misterios por resolver. No obstante, a pesar de todo, sigue siendo la persona a quien le debo la vida. Creo que fue su presencia lo que me ayudó a recuperarme. Cuando Candy le envía esa carta a Terry, no solamente ella ya sabe que Albert es el tío abuelo William, probablemente también sabe que es el príncipe de la colina, pero la autora, debido a que todavía nosotros como lectores no lo sabíamos, la autora no menciona eso en la carta a Terry, porque la autora quiere que nosotras como lectoras descubramos eso en el epílogo. Bien, pero a juzgar por los años que han transcurrido luego de Candy saber todo, pues entonces podemos suponer que ella ya sabía que él era el príncipe de la colina. Y dice, aún me quedan, todavía el día de hoy me quedan muchos misterios por resolver, pero sigue siendo el hombre a quien le debo la vida. En palabras de Candy a Terry, que no se las envía, pero son sentimientos o pensamientos de Candy. Bien, ahora una carta de Albert a Candy. Querida brujita Candy. ¿Por qué le dice querida brujita Candy? Porque ella termina la carta enviando un hechizo para que él pueda estar presente en su cumpleaños. Para algunos de ustedes lo quiere tener como un amago, para otros lo quiere tener como un amigo, para otros ella lo quiere tener como ese príncipe de la colina de quien espera respuestas, y para otros lo quiere tener como un padre, como una niña desea tener a su padre en su cumpleaños. Querida brujita Candy, no hay necesidad de que lances ningún hechizo. No voy a olvidarme del cumpleaños de cierta persona. Por cierto, hace ya mucho tiempo que ando buscando un regalo para ti. Quiero esforzarme para conseguir algo que te deje sin aliento. Para algunos esto es un coqueteo o es algo romántico. Para otros, sí, porque esto forma parte de mi cuaderno de observaciones, lo de dejar sin aliento. Pero hay que ver qué es eso que le va a conseguir. Discúlpame si creo que tu magia no surtirá efecto. A mí antes que a nadie, créeme, me gustaría tomarme unas vacaciones, pero Georges no deja de recordarme que ya me he tomado descansos suficientes para toda la vida y tiene razón. De modo que él está diciendo, lamentablemente las vacaciones no van a poder ser porque estuve casi toda una vida de vacaciones, según me dice Georges. Si se lo dice Georges, no creo que Georges se lo diga por molestarlo. No estoy diciendo con esto que Albert estuvo perdiendo el tiempo, no, porque como bien yo opiné, tal vez él todavía no estaba preparado para asumir su rol en la familia Arley, ahora sí lo está. Pero yo le dije, no, muchacho, ¿cómo vas a cogerte unas vacaciones si apenas acabas de empezar de lleno? No frunzas el ceño, Candy, ¿por qué no vienes tú a Chicago? A Annie le gustaría celebrar vuestro cumpleaños juntas. Si te pasaras por aquí, me sería mucho más fácil encontrar un hueco libre. Ok, para muchos esto es una invitación romántica para una cita. Pero para otros es algo no lo es debido
a que primero está mencionando el asunto de Annie para que puedan celebrar su cumpleaños con el de Annie, porque en términos legales ella comparte cumpleaños con Annie. Y también porque precisamente un párrafo antes, segundos antes, él dice, no me puedo tomar unas vacaciones porque mi prioridad es el trabajo. Y donde Albert dice que su prioridad es el trabajo en una de las cartas, página 384. Ahora mismo debo darle prioridad al trabajo, y más adelante dice, pero me gustaría poder verte pronto. Tal vez él quiera compartir con ella, quiera decirle muchas cosas, pero su prioridad es el trabajo. Prioridad. Prioridad significa lo primero que está en su lista. Pues su prioridad es el trabajo. Así que no puede ser posible una vacaciones, pero dice encontrar un hueco libre. Es una forma de él decirle a Candy, sí, no voy a estar ausente el día de tu cumpleaños, pues tampoco es que voy a estar todo el tiempo contigo, porque no va a ser posible. Tal vez haya un espacio donde yo pueda pasar, estar un tiempo con todos, pero entonces, del modo como se me hace más fácil hallar ese hueco para poder atenderte, es si vienes a Chicago, porque no me será posible ir a Michigan. Bien. Cuando superes la decepción, él entiende que eso es decepcionante. Si decides adoptar mi propuesta, enviaré a alguien a buscarte en cuanto me sea posible. Creo que está más que claro que todo el hogar de Pony está invitado a unirse. Pues bien, para algunos de ustedes, el hecho de que Albert invita a todos los del hogar de Pony lo ven como un detalle romántico. Ay, mira qué lindo, está invitado a todos los del hogar de Pony. Para otros, precisamente ese detalle descarta que sea una cita romántica, porque hay muchas personas envueltas y sería como una forma de Albert decirle a Candy, no te confundas, no te equivoques, esto no... va a haber mucha gente, quiero también que pases tiempo con Annie. No tendré tiempo para verte porque mi prioridad es el trabajo. Esa es la otra forma de verlo. Sin duda alguna, una fiesta de cumpleaños organizada en tu orfanato sería memorable. De modo que él no, de no haber sido porque él está envuelto en trabajo, él hubiera visto como buena opción pasar el cumpleaños con todos los presentes en el hogar de Pony. Así que eso no sería precisamente una cita para algunos, pero para otros sí. Pero verás que en Chicago tampoco te faltará de nada. Tus niños podrán hacer un viaje educativo y me aseguraré de que de esta forma la señorita Pony y la hermana Lane puedan descansar un poco. De modo que él está siendo altruista y humanitario con la señorita Pony y la hermana Lane, porque así les permiten descansar. Y al mismo tiempo es un viaje, según dicho por él, educativo. No hay nada más. ¿Sigues enfadada? No importa. Estoy seguro de que cuando recibas mi regalo no podrás evitar sonreír de oreja a oreja. A pesar de todo, creo que tu magia ha funcionado en parte. Desde que me llegó tu carta, no hago otra cosa que pensar en los días pasados. Tal vez para algunos de ustedes él diga eso románticamente, como que está pensándola a ella amorosamente. Para otros, pues, lo ha hecho reflexionar sobre ciertos asuntos. Me has preguntado qué estaba haciendo ese día en la colina de Pony con un traje tradicional escocés. Debes saber que por aquel entonces y desde bien pequeño, me tenían prohibido salir solo o dejarme ver en público. Como ya sabes, yo era solo un crío cuando tuve que enfrentarme a las responsabilidades que conlleva ser el cabeza de la familia de los Arlen. Detrás de todo esto hay razones ocultas. Para mi familia, los vínculos de sangre son lo más importante. Para mi familia, los vínculos de sangre son lo más importante. Mi padre, William C. Arley, era un hombre de negocios excelente y tuvo que sostener él solo a la familia desde muy joven. Su repentina muerte trajo inestabilidad a la familia y no había nadie más que yo en ese momento, un niño de tan solo 8 años, que pudiera sustituirlo. El papel de cabeza de familia se traspasa de William a William. Es una línea de descendencia directa. La tía abuela Elroy, hermana mayor de mi padre, y el resto de ancianos de la familia pasaron mucho tiempo pensando en qué se debía hacer, porque sabían que había personas entre los Arley interesadas en arrebatarme el puesto. No es necesario que conozcas más detalles de este conflicto interno, pues ahora ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque él sí asumió el cargo.
Al final, los ancianos decidieron confiarme a mí el papel de cabeza de familia. O sea, así que se pusieron de acuerdo, se acabaron las peleas, se acabaron los dimes y diretes, decidieron que iba a ser él y punto. Decidieron que serían ellos los que cuidarían de todo hasta que yo tuviera edad suficiente. ¿Por qué? Porque Albert tenía solo 8 años cuando perdió a su papá. Siguieron un plan muy meticuloso en el que se aseguraron de que tanto en la familia como en el mundo de los negocios se corriera la voz de que el señor William Ardley era un hombre excéntrico, pero muy hábil en su trabajo. Por suerte, nuestra familia es muy numerosa, así que eran pocos los miembros que conocían la verdad. De esta forma, a fuerza de escuchar una y otra vez la misma historia, la gente terminó por creérselo todo. Eso explica también por qué los Cowell y Anthony no lo sabían, porque si ellos eran un poco más jóvenes que Albert y hubieran sabido la verdad en su inocencia, en su ignorancia, tal vez se les iba a escapar la información y entonces más personas hubieran sabido la verdad. Las consecuencias de este plan fueron terribles. Con el tiempo, el recuerdo sobre mi verdadero yo desapareció de la memoria de los familiares, con lo que yo mejor me llevaba. Los más pequeños de la familia y con los que pasé mi infancia. Ni siquiera yo sé cómo acabó sucediendo todo. Fui una simple marioneta, siempre estaba muy solo, y lo comprendo. Mi única compañía eran sirvientes discretos y profesores particulares que seleccionaban con mucho cuidado. Hombres y mujeres especializados en la administración de empresas y el derecho. ¿Cuál es la actividad principal en la ciudad donde esta servidora ha mencionado o ha opinado que Candy está compartiendo su vida con su amado actualmente? Así crecí rodeado de adultos muy estrictos y serios. Lo único que me consolaba era tener a mi hermana Rosemary cerca. Ella me ofrecía la serenidad necesaria para soportar todo aquello. Rosemary, la madre de Anthony. Fue la única capaz de entenderme, la única que se preocupaba por mi situación, la única a la que le interesaba que me hubieran robado la identidad. No olvidemos, Albert es tío de Anthony. Pasado un tiempo, por desgracia, ella también me dejó. Candy, no te haces una idea de cuántos casos hay en la familia de mi madre de mujeres que murieron a edades muy tempranas. A ella le ocurrió lo mismo. Falleció justo después de haberme dado a luz. Por eso mi hermana, mucho mayor que yo, fue para mí como una segunda madre. Aquel día cuando te vi llorando, me había escapado de casa. No te rías de mí. Una fuga de un día sigue siendo una fuga. Recuerdo que en la mansión de Leywood de los Ardley se estaba celebrando una gran fiesta y como siempre me tenían prohibido salir del dormitorio. En alguna de esas ocasiones Georges me llevaba lejos de la casa, pero aquella vez no había dado tiempo. Encerrado en mis aposentos, me había sumergido en el estudio de algunos libros de texto. Y volviendo al asunto de la administración de empresas y el derecho, quiero regresar rápidamente. Me parece que era en la parte 3. Bien, página 332 en prosa en la parte 3, la Candy que está actualmente en Avon junto a su amado. Después de cerrar el joyero suspiro e intento recuperarme. Me dirijo a la habitación contigua, al estudio. Las paredes de esta estancia están llenas de libros encuadernados en cuero. Las obras completas de Shakespeare, novelas de literatura francesa e inglesa, publicaciones de medicina. Yo no voy aquí a decir que las obras de Shakespeare son o no son relacionadas a Albert. Yo no voy a decir que la literatura francesa es o no es relacionada a Albert. Publicaciones de medicina. ¿Por qué no veo libros de administración de empresas y derecho? Tal vez muchos de ustedes digan, es que tal vez él no quiere tener que ponerse a leerlos después de un largo día de trabajo. Pues si fuera así, entonces tampoco hubiera publicaciones de medicina porque Candy es enfermera. Tal vez Candy, después de un largo día de trabajo, tampoco quisiera tener publicaciones de medicina. Si yo pensara con esa misma mentalidad. ¿Bien? Pero sobre esto abundaré más adelante. ¿Bien? Muy bien. Pero lo que vemos es un Albert que ahora podemos entender por qué no soportó estar mucho tiempo trabajando en el zoológico. Yo no estoy diciendo que Albert es un animal salvaje, no. Lo que estoy diciendo es que Albert, en esta vida que él tenía, siendo un niño, siendo un joven, se tuvo que haber sentido como si estuviera enjaulado, como un pájaro enjaulado en una jaula de oro.
y se sentía solo. Esto puede explicar también por qué entonces él va a la colina y ve a Candy llorando, porque tal vez entiende en su soledad, desde su vacío, él puede comprender y entender y solidarizarse con ese llanto y ese vacío y esa soledad que sentía Candy en ese momento, a los 6 años. Bien, al otro lado de la pared escuchaba la risa de los más jóvenes de la familia y el sonido de las gaitas. Estaba convencido de que yo sabía tocar aquel instrumento mucho mejor que los demás, pero los únicos que podían escucharme tocándola eran la tía abuela Elroy, que me elogiaba siempre sin cambiar su cara agria. De modo que es como yo decía en un principio en la parte 1, la tía abuela Elroy tal vez tenía la cara agria, era una mujer muy soberbia, muy clasista, pero sí tenía su lado un poco más suave con sus parientes. Pero, y George es siempre inexpresivo, nunca tuve amigos de mi edad. Cuanto más escuchaba aquella melodía, más insoportable me parecía la situación. Así que acabé fundándome el traje tradicional de Escocia. Es el atuendo habitual que debemos llevar los Arley más jóvenes en los eventos oficiales. En comparación con las fiestas que se celebraban en Chicago, pensé que allí participarían pocos miembros importantes de la familia y que vestido de esa manera nadie se iba a fijar en mí. O sea que tenemos una explicación de por qué él estaba ataviado de esa manera. Sin embargo, uno de los ancianos me reconoció al instante y la tía abuela Elroy me regañó con dureza. Eso debió haber sido bien humillante, bien triste para Albert. Debió sentirse bien mal. De verdad que la tía abuela Elroy fue bien grosera y fue bien cruel en ese momento, porque fue al frente de todo el mundo, diciéndome que debía entender de una vez en qué posición me encontraba. En aquellos momentos sentí una rabia que no había sentido nunca antes, viéndolo desde la justa perspectiva. Aunque él se sentía solo, también era un modo de la tía abuela Elroy de protegerlo. Inevitablemente, pues esto le trajo mucha soledad, mucho cautiverio, pero ella lo hacía también para protegerlo. Sabía que mi encierro duraría poco tiempo más, pues pronto asistiría al internado en Inglaterra, lejos de todos, pero la idea de librarme de aquella vida tan opresiva me controlaba y me daba la sensación de que aquel día no llegara nunca. Yo no lo sabía aún, pero iban a contratar a alguien para que me siguiera a todas partes en Inglaterra y me vigilara. No podía dejar de preguntarme hasta cuándo iban a tenerme aislado de esta manera, de modo que aquí Albert está vinculado con Inglaterra en el sentido de que sus estudios fueron en Inglaterra. No sabemos si fue en el Royal St. Paul o si fue en otra escuela, pero hizo su internado en Inglaterra. Esa es otra razón por la cual él pudo haber enviado a Candy, a los Cornwell y a los Legan al Royal St. Paul, además de la motivación que la misma autora expresó en una entrevista en el 2019, luego de escribir la novela, de que los envió allá principalmente pues para que tuvieran en qué distraerse luego de la muerte de Anthony. Pero también sabemos entonces que Albert tiene experiencia previa estudiando en Inglaterra. Y pues para algunos pues esto significa que el amado de Candy pudiera ser Albert, porque Albert está familiarizado con Inglaterra. Hay que ver con qué partes de Inglaterra él está familiarizado y si para él sería conveniente establecer a Inglaterra como su centro de operaciones, ya que él se dedica a la administración de empresas y al derecho. No olvidemos que Candy vive en Avon. Actualmente un viaje desde Stratford, que es lo que yo creo que es Stratford-upon-Avon, hasta Londres, actualmente sería más o menos entre 1 hora y media a 2 horas y media. En aquel entonces, a inicios del siglo XX, tenía que ser mucho más, tenía que ser varias horas. Así que habría que ver si Albert es un empresario, él fuera el amado de Candy, probablemente si estuviera viviendo en Inglaterra, estuviera en Londres, y habría que ver si él estuviera dispuesto a conmutar, digamos, 4 o 6 horas diarias, aunque él es el jefe. Él tampoco tendría, si él es la cabeza de los Arley, él no tendría que estar viajando todos los días a una misma hora porque no está atado a un horario de un empleado subalterno. Eso lo veremos más adelante. Eso es la eventualidad de que, como opinan algunos, que sea Albert el amado de Candy. ¿Bien? ¿Quién era yo? Tenía 17 años, pero ni una pizca de libertad, solo mi nombre. Parecía tener una vida propia, mientras yo, la persona detrás del nombre, llevaba una existencia miserable. Se sentía que no tenía identidad.
Y qué ironía, porque entonces para Candy él tiene varias identidades. Me escapé de la mansión. Se me da, o sea, que él siente como que está fragmentada, que su personalidad está fragmentada. No lo digo en un sentido negativo. Una persona no es de una sola manera, monocromática. Una persona puede estar fragmentada. No fragmentada en el término de rota, fragmentada de tener muchas facetas. Me escapé de la mansión. Se me daba bien conducir, así que me llevo un coche. Así que él conduce, pero a diferencia del momento que él le dice a Candy que es el príncipe, donde es George es el que está conduciendo en su carro, que ya lo pudimos comprobar, pues él llevó un coche. Así que él sabe manejar coche. Sabía que no iba a pasar desapercibido vestido de aquella forma, pero estaba tan agobiado que no me planteé nada más. Ni siquiera llevaba dinero encima. Él se fue desesperado. Imaginen el desespero que él tenía por lo asfixiado que tenía que sentirse él. Pero por primera vez me sentí libre. ¿Qué queréis? Soy William Albert Arley. ¿Qué queréis de mí? Grita el volante. Conducía sin rumbo. Al día de hoy sigo sin saber por qué me detuve ni por qué subí a aquella colina. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Tal vez lo hice porque su altura y tamaño eran perfectos. Recostado sobre la hierba, el cielo se veía inmenso y me daba la sensación de que aquel azul celeste me tragaría de un momento a otro. No sé si se han dado cuenta de que para Candy o para la autora nos muestra que Albert está asociado mucho al cielo, mientras que a Terry lo asocia mucho con el mar. Y no puedo evitar pensar en el prefacio, página 10. Esa tarde en la colina de la Mancha, 9 molinos blancos estaban colocados de forma que parecía que se mirasen mutuamente. A pesar de que había rezado para encontrar un cielo azul y despejado, esa estampa gris resultó más que suficiente, pues sentí que si mi tío se hubiera alzado en armas contra los gigantes, habría sido bajo ese cielo de color ceniza, y el cielo que siempre permea cuando está Albert es un cielo azul y es un cielo despejado, no un cielo color ceniza. Y no solamente eso, la autora habla de nueve barcos. 9 barcos es 9 para los japoneses. No es muerte, no es de mala suerte, pero es un periodo de dolor y sufrimiento. 9 barcos se alzan hacia el cielo. Barcos, no son aviones, no son gaitas, son barcos. Se alzan hacia el cielo. Y Nagita dice, si mi tío, luego voy al asunto del tío, si mi tío hubiera querido luchar contra los gigantes, iba a ser bajo ese cielo color ceniza. Dejaré que lleguen a sus propias conclusiones. Muy bien. Las nubes preciosas y muy blancas se movían lentamente, como si el viento las fuera empujando poco a poco. Las envidiaba por su libertad. El que haya nubes no significa que no esté despejado o que no esté azul. Estaba claramente azul. Y de hecho las nubes se estaban moviendo, se estaban desplazando. En un instante las nubes se separaron y tomaron direcciones diferentes. Algunas se unieron a otras nubes, otras desaparecieron en el aire. Candy, no lo sabes aún, pero en aquel instante me sobrepuse a todo. Entendí que ni siquiera las nubes eran libres. Cada una de ellas debía enfrentar su propio destino. Era el viento quien las empujaba, y por él se veían obligadas a separarse y a tomar rutas inesperadas. Pero ¿cómo serían capaces de seguir viajando con esa calma aparente? Me puse a pensar de golpe en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mi hermana y en Georges, siempre preparado para seguirme como una sombra. Así que Georges también, al igual que hacía Eleanor con Terry, al igual que el propio Albert le dice a Candy, siempre quise cuidarte de las sombras. Georges también de forma fraternal, de forma casi parental, estaba preparado para seguirlo como una sombra. Al menos en lo que concierne a ciertos personajes, la sombra adquiere un sentido de protección, de cuidado familiar. ¿Bien? Pero vuelvo y repito, hay otro personaje donde la sombra es tratado de otra manera, desde otro contexto.
Después pensé en la tía abuela Elroy, una mujer muy estricta que intentaba por todos los medios protegerme, lo que dije a su momento. Aunque yo no lo hubiera entendido hasta ese momento, me di cuenta de que no importaba a dónde fuera, siempre sería un Arlen. Quería ser libre, pero no podía renegar de mi propia familia. No obstante, no iba a dejar que nadie dirigiera mi vida nunca más. Quería empezar a tomar mis propias decisiones, que nadie lo hiciera por mí. Voy a remontarme al capítulo 14 de la parte 1, página 100. Candy le dice a Albert cuando ya esa mañana pues ella va a regresar de la cabaña rumbo a los Legan. No se preocupe por nada, será nuestro secreto, porque ella prometió no decirle nada a nadie sobre el señor Albert. Y ahora sabemos por qué Albert le pidió a Candy no decirle nada a nadie. No era porque la cabaña no le perteneciera, la cabaña le pertenecía a ellos. Era una cabaña muy probablemente dentro del terreno de los Arlen. Era porque si Candy le decía algo sobre él, entonces los Legan, los Corwell y Anthony iban a comenzar a sospechar sobre su existencia. Bien. Y dice, será nuestro secreto, le interrumpió ella, intentando reconfortarle con un pequeño sentimiento de cabeza. Me alegro de que usted tampoco tenga un hogar, Albert. Él dice, no creo que sea algo por lo que debas alegrarte, dijo entonces Albert perplejo, aunque luego comenzó a reírse a carcajada limpia. Muy bien. Él se lo dice a modo de regaño, en ese momento, como decirle, mira, no te alegres de no tener familia. Luego, para alivianar el asunto, para no sonar tan fuerte, se empieza a reír a carcajada limpia. Él también ríe. Él no es el único personaje que... Terry no es el único personaje que ríe. Me gusta tener las cosas en su justa perspectiva. Pero dicen, no creo que sea algo por lo que debas alegrarte. Él está dando importancia al valor de la familia. Y aquí ahora en esta carta lo está validando. Pero por muy importante que sea para él la familia, tampoco quiere que lo manejen como una marioneta, como él estaba describiendo anteriormente. ¿Y de qué manera entonces él puede valorar o apreciar a su familia sin que lo manejen otros a su antojo? Haciéndose cargo y tomando el control. Haciéndose cargo de la familia. Al pensar en aquello me sentí de súbito mucho más ligero. Fue entonces cuando una niña subió corriendo por la colina, veloz como una bala y con una mueca horrible en el rostro. Sí, Candy, estoy hablando de ti. Recuerdo bien el esfuerzo que hacías por no echarte a llorar. Entendí que estabas esperando a estar sola en la colina para poder hacerlo, pero tu imagen me impactó demasiado. Para muchos de ustedes eso es romántico. La niña tiene 6 años. Él tiene, según dice aquí, 17 años. Y por increíble que parezca, para muchas personas, ese joven de 17 años, entienden que ese joven de 17 años miró románticamente a esa niña de 6 años. Para otros, para ese joven de 17 años le impactó demasiado ver a esa niña llorando a todo pulmón segundos después de que él tuviera una gran epifanía sobre su vida. Que ambas cosas sucedieran tan de repente fue para él impactante. No sé si eres consciente, pero fue la primera vez que vi y escuché a alguien abandonarse a un llanto tan liberador y sincero. Eso pudiera explicar también por qué él se sintió impactado, porque vio a una persona llorar y desahogarse, una persona que estaba expresando a viva voz sus emociones, que era Candy en ese momento. Y también fue la primera vez que pude admirar una sonrisa tan bonita. No pude evitar acercarme y hablar contigo. Yo recuerdo que una persona, cuando mi hija estaba en pre-kinder o pre-jardín de niños en la escuela, una maestra se me acercó y me dijo, mira, este comentario con mucho respeto, tu nena tiene una sonrisa bien bonita. Y mi hija en ese momento, que tenía 4 años, no hubo una doble intención allí. Para otros, pues significa que ese joven de 17 años
se impactó amorosamente con la sonrisa de una niña de 6 años. Si ese día desaparecí de repente fue culpa de Georges. Lo vi subir la colina y me escapé por el otro lado, deslizándome por la pendiente, rápido como el viento. Tú intentabas señalarme un punto al pie de la colina y hablabas sola en voz alta. Estoy seguro de que no te diste cuenta de que ya me había ido. De modo que según él no alcanzó a ver un punto que Candy le señaló de la colina. ¿Cuál era el punto que ella quería señalarle de la colina? Vamos nuevamente al capítulo 2 para ver cuál era el punto que ella intentaba señalarle. Página 25. Ajá. ¿De dónde eres? Yo me llamo Candy. ¿Ves aquella iglesia tan pequeña? Es el hogar de Pony. Parece un sitio pequeño, pero es un orfanato. Y también es una escuela. Todos los niños del pueblo vienen aquí a estudiar. La mujer rellenita es la señorita Pony y la más delgada es la hermana Len. Allí es donde yo... Candy hablaba con entusiasmo mientras señalaba el pie de la colina. Así que cuando se giró y descubrió que el chico ya no estaba allí, pegó un pequeño grito. ¡Ha desaparecido! Aturdida, la niña miró a su alrededor, pero no había ni rastro del joven. Se había esfumado. De modo que lo que Candy intentaba enseñarle a Albert era la colina de Pony, no, el hogar de Pony, el antiguo hogar de Pony sin haber sido remodelado, desde la perspectiva del hogar de Pony. Muchos de ustedes pensarán, pues, entonces, casualmente, luego entonces Albert, en la misma colina, le dice la verdad de quién es a Candy, pero apenas tuvo tiempo de decírselo porque Georges nuevamente tocó el claxon y él se tuvo que ir. Por lo que hay o no hay posibilidad de que esa segunda ocasión él hubiera visto el hogar de Pony todavía antiguo desde la colina. Bien, muchos de ustedes dirán, pero tal vez como él pudo haber tenido oportunidad de ir muchas veces después al hogar de Pony. Es cierto, es cierto. Habría que ver si lo hizo antes o después de la remodelación. Pero también quiero ir a la parte 3, porque también hay otro personaje que tuvo contacto con la colina de Pony y hay que ver si esa persona vio o no vio el hogar de Pony antiguo desde la perspectiva de la colina. Vamos a ver. Está por aquí. Querido Terry, página 319. Si hubiera podido llegar al puerto antes que te marcharas y si hubiera estado en el hogar de Pony cuando fuiste de visita. Recuerdo la vez que me dijiste que algún día te gustaría ver el lugar donde crecí. También recuerdo tu sonrisa. Gracias por la visita. Sé que estuviste muy poco tiempo, pero las directoras me contaron que fuiste a ver la gran encina a la que siempre trepaba, el manzano en el que aprendí a lanzar el lazo y la colina de Pony. Esos árboles que quizá acariciaste y esa colina en la que quizá te detuviste ahora significan mucho más para mí. Cuando ella dice quizá te detuviste, no se refiere a que no se detuvo, porque ella justo una oración antes dijo que vio el manzano y vio la colina de Pony. Tal vez al decir quizá te detuviste, se refiere a que quizás tuvo más tiempo del que tal vez pensaba estar. Las hermanas dijeron, no estuvo mucho tiempo, pero tal vez que quizás te detuviste de que tal vez estuvo más tiempo del que todos hubieran esperado. Bien. Y ahora vamos al prólogo. Dice, página 14. Allí tengo el óleo de tamaño 10 con un marco hecho a mano. Mi amado lo ha colocado de tal forma que se vea desde cualquier punto de la casa. Lo encontró hace muchos años en un mercadillo de Londres. ¡Qué maravilla de regalo! Entre un montón de pinturas viejas, le bastó una sola mirada para saber que aquel óleo representaba el hogar de Pony. No era un cuadro cualquiera. Era un paisaje con el hogar de Pony desde la perspectiva
de la colina de Pony. Y ahora la prueba de que ese hogar de Pony era el hogar antiguo. Ajá. Página 152 del capítulo extra 2 de la parte 2. Bien. Intenté encontrarle, y se refiere a Slim, y esta es la Candy de Avon, la Candy actual. Tras la Gran Guerra, el mundo no se ha estabilizado todavía. No sé qué ha sido de Slim, pero estoy segura de que cuando pintó este cuadro era feliz. El antiguo hogar de Pony. La única parte que permanece intacta hoy es la pequeña iglesia. Ella está haciendo una comparación, un contraste entre el antiguo hogar de Pony del cuadro y el actual hogar de Pony. El edificio principal se ha ampliado y restaurado gracias a la amabilidad del tío abuelo William, y eso lo dice Candy en su presente. El señor Cartwright ha cedido sus terrenos. Sigue siendo un orfanato. Quisiera poder ayudar más a la señorita Pony, pero no quiero alejarme de la persona que desea compartir el resto de sus días conmigo. ¿Por qué en lugar del tío abuelo William, ella no dijo, gracias a la amabilidad de la persona que quiere estar el resto de sus días conmigo, el señor Cartwright ha cedido sus terrenos? ¿Por qué? En su lugar dice el tío abuelo William. Bien. Dice, por desgracia, Georges siempre ha sido más rápido que yo, así que no tardó mucho en atraparme. De manera que Georges, en ambas ocasiones de Albert y Candy en la colina, Georges fue el agente que interrumpió que Albert pudiera haber hablado más con ella o que hubiera podido ver más de lo que pudo haber visto, de lo que vio. Me sorprendió ver su rostro surcado de lágrimas. Cuesta mucho sostenerle la mirada a alguien que llora sin mediar palabra. La única vez que lo había visto llorar de esa manera fue cuando falleció mi hermana. En aquella colina descubrí lo que quería hacer con mi vida. Nunca olvidé a aquella niña. Por eso te reconocí de inmediato al salvarte cuando te caíste desde lo alto de la cascada. De modo que en ese lapso de tiempo, desde que el Albert de 17 años conoce a la Candy de 6 años hasta que la ve nuevamente en la cascada, él piensa en Candy como parte de ese momento donde él tuvo la gran verdad o tuvo la gran revelación o tuvo la gran epifanía de lo que él quería dedicarse a hacer de ahora en adelante. Y Candy formaba parte de esa memoria, de ese recuerdo. Pero mire, al salvarte cuando te caíste desde lo alto de una cascada, llevabas colgada una cruz al cuello junto a mi broche. Además, no habías cambiado en nada desde nuestro primer encuentro. No te enfades. Muy bien. De modo que si no cambió nada desde su primer encuentro, es porque él seguía viendo a esa niña de 13 años que encontró en la cascada, igualita o casi similar a la niña de 6 años que él vio por primera vez cuando él tenía 17 años. También dice que llevaba colgada una cruz al cuello junto a su broche. La autora simplemente pudo haber descrito lo siguiente: llevabas puesto mi broche en el cuello. Pero no. ¿Qué destaca la autora aquí? Llevabas colgada una cruz al cuello junto a mi broche. Es como si la cruz tuviera igual o más relevancia que el broche en ese momento. La cruz es de la señorita Pony. Se la dio a Candy. Llevabas colgada una cruz al cuello junto a mi broche. Cruz y broche en un mismo pensamiento, una misma idea. De modo que Candy estaba impartiendo la misma devoción, la misma veneración, la misma religiosidad, espiritualidad y esperanza, tanto al broche como a la cruz. Bien. Cuando me hablaste de ti, sentí un profundo deseo por hacerte feliz. Quería que la muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad. Así que me decidí a ayudarte. Bien. El asunto de la felicidad también lo voy a estar explicando con mucho detalle. Para muchos, este asunto de que él quiera hacer a Candy feliz significa que él quiere hacerla feliz románticamente. Para otros, pudiera significar que él quiere que sea una niña feliz, del mismo modo como él hubiera deseado ser feliz, más feliz en su juventud. Porque miren lo que dice: quería que la muchacha que tenía ante mis ojos, y se refiere a la muchacha de 13 años que llegó a la cabaña
y que para él no era nada diferente a la niñita de 6 años que vio al principio. Quería que aquella muchacha que tenía ante mis ojos encontrara su felicidad. Así que me decidí a ayudarte. Encontrara su felicidad. No estoy viendo que diga yo. Déjame cómo se lo explico. Que encontrara su felicidad, como si al encontrarla, pues no necesariamente la encontrara a su lado. Para algunos de ustedes puede ser a su lado románticamente, pero que no necesariamente tampoco tenía que ser a su lado. Y dice, así que me decidí a ayudarte. ¿Ayudarla a qué? Ayudarla a encontrar su felicidad. Ayudarla. Vuelvo a parafrasear, cuando me hablaste de ti sentí un profundo deseo por hacerte feliz. Quería que la muchacha que tenía ante mis ojos, la que era idéntica a la de 6 años, según sus propias palabras, y que tenía 13 años en ese momento y él 24 o 25, encontrara su felicidad. Así que me decidí a ayudarte, ¿ayudarla a qué? A que encontrara su felicidad. Vamos ahora al capítulo 15 de la parte 2. Donde Terry hace un pensamiento con respecto a cómo es él diferente de su padre. Quizá aún no he encontrado el valor para hacerlo, pero no quiero ser como él. Cuidaré de la persona a la que amo. La haré feliz por el resto de mis días, pensó Terry, sin dejar de mirar el perfil de la joven en ningún momento. Supo que acababa de encontrar a esa persona. También Terry, al igual que Albert, dice, voy a hacer feliz a Candy, y dice, cuidaré de la persona a la que amo, y que acababa de encontrar a esa persona, de modo que mientras que las palabras de Albert pudieran ser interpretadas por algunos como románticas y por otros como no románticas, las palabras de Terry en el capítulo 15 de la parte 2, sin lugar a dudas, son románticas. Y no es una opinión, es un dato. Cuidaré de la persona a la que amo, la haré feliz por el resto de mis días, pensó Terry, sin dejar de mirar el perfil de la joven en ningún momento. Supo que acababa de encontrar a esa persona. No quiero decir con esto que esto descarte a Albert, pero del modo como el autor expresa esto en palabras de Albert, pues apunta a varias interpretaciones del modo como lo dice Terry. Terry lo dice en arroz y habichuelas. La amo, esa es la persona. ¿Bien? Solamente fue un modo de establecer un contraste porque no pude evitar pensar en ese otro momento. Cuando me hablaste de... al final mi carta ha sido bastante larga y este video también. ¿Será obra de tu magia? Te espero en Chicago, Albert. Para algunos la magia pudo haber sido romántica, para otros la magia pudo haber sido en términos de que él le dice al principio de la carta, tu magia no surtirá efecto porque no voy a pasar tanto tiempo contigo en tu cumpleaños, pero sin embargo invertí mucho tiempo escribiendo en esta carta. Bien. Te espero en Chicago, Albert. Bien. El te espero en Chicago, pues muchos lo ven de forma romántica, otros no. Postdata. Candy, sabes que puedo soportar cualquier cosa, pero ¿podrías dejar de llamarme príncipe de la colina? Me da escalofríos. En las próximas cartas vamos a ver si Candy se tomó en serio o no esas palabras, porque tal vez para algunos esto es una broma. Bien, que lo dijo en tono bromista. La palabra escalofrío no es una palabra que se use en un coqueteo, no es una palabra que se use precisamente en bromas, y mucho menos después de esta carta tan significativa donde él le explica cómo fue que él llegó hasta aquella colina. Wow. Y dice, puedo soportar cualquier cosa. Al él decirle cualquier cosa, le está diciendo a ella, puedo soportar cualquier broma, como la que ella le estaba jugando sobre lo del tío abuelo para que te sientas viejito. Pero podrías dejar de llamar al príncipe de la colina, me da escalofrío. En las cartas que le siguen vamos a saber si Candy tomó en serio o no esas palabras o si las tomó a broma. ¿Y cómo sabremos si las tomó en broma o en serio? Veremos si en las próximas cartas ella se sigue refiriendo a él como el príncipe de la colina o no. Bien, dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por sus reacciones, opiniones, comentarios, visualizaciones, visitas. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia.
Muchas gracias a todos por su apoyo y sintonía. Les envío un enorme abrazo. Será hasta la próxima.